Cuando jugamos al pádel solemos tener problemas con los efectos. Hoy estamos con Marta Sánchez, número 3 de Extremadura, 15 añitos, y seguro que muchos de vosotros os vais a ver reflejados en estos errores o en estos aspectos de mejora, así que quédate hasta el final porque vamos a ver cómo mejorar la derecha cortada. Hola a todos padeleros, bienvenidos a un nuevo tutorial técnico, táctico. Marta, bienvenida. Gracias. ¿Qué tal? Bien. Bueno, ¿cuántos añitos tienes? 15. ¿Y qué tal lo llevas la competición? Muy bien. ¿Qué es lo que te dicen tus entrenadores con el golpe cortado? Porque tú al final juegas muchas veces con ese cortado, que es algo que nos pasa en ocasiones. ¿Qué es lo que te dicen que tienes que tener cuidado para seleccionar cuándo jugar más plano, con un poco más de top o de liftado, o cortado? Pues, a ver, cuando se me va cortado tiendo a poner la pala, empiezo como desde arriba y suelo hacer así, se me suele ir al cristal. Y mis entrenadores me corrigen que tengo que agachar y empezar con la pala abajo y así no se me va. Lo que vamos a hacer ahora es un entrenamiento, lo vais a ver íntegro, con las correcciones en directo también íntegras, que espero que os sirvan. Vamos a ver si le aportamos también tanto a Marta como a su equipo pues un poquito más, que le pueda ayudar para pasar del 3 al 2 o al 1, ojalá. Y bueno, para los que estáis al otro lado, creo que os va a aportar mucho, así que vamos a arrancar. Primero de los ejercicios que vamos a hacer con Marta, haremos una pared de fondo de revés y después te la voy a tirar aquí, un golpe que va a ir corto, que no va a ir al rebote, y hacer la derecha, lo que tú quieras. Pero sí que tenemos el objetivo de que tu bola pase más o menos cerca de la red. ¿Qué pasa si se levanta la pelota al nivel al que tú juegas ya? Se la queda aquí. Te matan, ¿no? Sí. Entonces vamos a intentar que hay dos opciones, o bien que levantas globo o bien que juegas rasa. Ahora vamos a jugar rasa, ¿bien? Vale. Ahí vamos a estar ya los editores de Mejora tu Pádel revisando la que se levanta, os lo vamos a marcar para que vayáis viendo un poco pues, cuáles son los códigos o los patrones para elegir. ¿Estás preparada? Sí. Vamos allá. Vale. Vale. Ven. Ok. Vale. Bien. ¡Yeah! Esa es buena. ¿Una más? Tiempo. Vamos a dividir este vídeo en 3 aspectos que son fundamentales a la hora de corregir a Marta y que seguro que para ti también, para que la bola te vaya rasa, ¿vale? El primero de ellos es dónde contactar la pelota para que el cortado salga raso y no se levante, ¿vale? El segundo de ellos es a qué distancia colocarte de la pelota para que la bola vaya rasa y no se levante. Y el tercero de ellos es cómo utilizar tu cuerpo para que la bola salga rasa y no se levante. Bien, contacto con la pelota, distancia a la pelota y transferencia de peso. Si ahora mismo la pelota te viene ahí delante, ¿vale? Y tú la tienes que contactar para que salga rasa, ¿en qué zona de la pelota consideras que deberías tocar? De esta bola que la tenemos aquí, ¿cuál es la zona en la que tu pala debería contactar Cortado, has dicho, para salir cortada? por aquí, ¿no? ¿Por abajo? Un poquito por abajo sí, ¿vale? Mirad, así lo veis en plano lateral desde allí. El tema es el siguiente, en ocasiones tú tocas a la pelota y la tocas muy por debajo. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esta bola? Que te va para arriba. ¿Se toca siempre en la misma zona de la bola? No, porque hay veces que quieres tirar un globo y entonces la tocas más para acá, con un poco más de efecto, más recta. Pero indudablemente, según vas teniendo altura, lo primero que hay que seleccionar es una bola que tenga altura suficiente para jugar cortado. La intentamos entrar un poquito más por arriba o más por abajo en función a la altura que le quieras dar. ¿Qué es lo que te ocurre a veces? Que estás tocando la pelota un poco por debajo, que tiene relación también con la distancia de la bola, que lo vamos a ver después. Entonces, ahora vamos a hacer un ejercicio en el que simplemente lo que vas a estar pensando es que a la bola la vas a estar tocando más en la espalda y no en el culete de la bola, ¿vale? Espalda, culete, cabeza. Pues ahora, para un remate, le intentarías tocar la cabeza, ¿vale? Para la víbora entramos un poquito más por la zona de la espalda y aquí un poquito también, ¿vale? No tanto por debajo para que no nos salte, que sería el globo, sino un poco por detrás. ¿Lo probamos? Esa me ha gustado mucho. ¿Vale? Esa la has tocado por debajo. Otra vez más. Muy buena. No pasa nada, otra vez más. Vale, bueno,
Esto es un ejercicio que vamos a hacer porque ella ha hecho un par de bolas muy buenas, pero había otras en las que se abría la mano. No me malinterpretéis, la mano tiene que ir abierta, lo que pasa que en ocasiones lo haces en exceso. Entonces, un ejercicio que podemos hacer, colócate en una posición lateral como si hubieras golpeado a la pelota. El ejercicio que te voy a pedir es simplemente para que tengas algo de sensación, que consigas hacer que gire la pelota sobre tu pala, pero sin abrir en exceso la mano, porque ahí ves que te patina para arriba. Entonces, no es exacto, ¿vale? Tiene que ser de arriba hacia abajo, como ahí, ¿vale? Para que gire, pero esta sería un poco la sensación que tú tendrías que tener a la hora de golpear la pala. Si te pasas y tocas a la pelota por abajo, ¿ves? Se te va a levantar, ¿vale? Lo podéis hacer en casa. Yo esto lo he hecho muchas veces, lo habéis visto en YouTube, con un rodillo de pintor, haciendo girar el rodillo de pintor. Te puede ayudar, no tengo el rodillo hoy aquí, pero este ejercicio te puede servir. Entonces, deberíamos intentar que la bola toque en el punto dulce de tu pala y salga por arriba, ¿vale? Esto deberíamos hacerlo ahora. ¿Ves que ahí se te ha ido para arriba? Sí. Habría que conseguir eso. Bueno, no nos va a dar tiempo en esta clase porque YouTube dura 12 minutos, pero la idea sería que esto lo probaras un poquito a poco hasta que encuentres el feeling. ¿Lo volvemos a intentar? Espectacular. Muy bien. ¿Qué has notado en estas tres últimas pelotas? Mucha diferencia. ¿Por qué? Porque me ha ayudado también el ejercicio ahí a... ¿Sí? Sí. Bueno, pues ya está, campeona, campeona de España en breve. Vale, guay, está fenomenal. Y lo que tendríamos ahora es que repetirlo. Hay que decir que es verdad que te han salido espectaculares, mérito tuyo, pero la bola es verdad que también te quedaba con altura suficiente para jugar cortado. Luego ahí tú ya tienes que seleccionar cuando te viene muy baja, tendremos que jugar más plano. Pero habéis visto cómo en los últimos golpes, es verdad que no estáis viendo si entra o no entra, creo. Han entrado las últimas tres y han entrado a esta distancia de la red. Ha conseguido entrar de arriba hacia abajo y hacia adelante, has terminado bien el movimiento y te ha ido cortada, ¿vale? Paramos desde el bloque y vamos al bloque 2 y 3. Bloque número 2, distancia a la bola. Ok, bueno, lo has hecho muy bien antes en cómo entrarle a la pelota. Cuéntame una cosa, si la bola te quedara aquí, ¿podrías jugar raso y cortado? Bueno, me queda así. ¿Para qué te queda? Para un globo. Perfecto. ¿Y para una chiquita? Bueno. ¿Está bien? Sí. ¿Sí? Porque tú has visto a un tal Fernando Velasteguín, Sí. ¿vale? O Arantzazu Osoro, te hacen así y te tiran para arriba o para abajo. ¿Bien? Claro, si la bola te queda allí, ¿qué tal tienes para tirar el globo? Bueno, más complicado. Vale. Entonces, ¿qué era lo que te estaba pasando antes? Desde ahí lo veis mejor. Bueno, pues que te puedes tocar mi piqui como contacto como si fuera bola. Cuando te ha salido bien la cortada, esto os lo digo para los que estáis al otro lado, ¿queréis jugar cortado y raso? ¿Queréis defender raso cuando te aprietan fuerte? Pues la bola necesita distancia, porque en el momento en que se te mete la bola al ombligo, se te empieza a levantar, ¿vale? Entonces, para tirar globos necesitas estar más cerquita de la bola. Para jugar cortado raso, ¿vale? Y defender bien, necesitas tener algo más de distancia. Entonces, vamos a seguir trabajando en cómo entrabas a la pelota por arriba, como lo has hecho, y terminando bien hacia adelante. Y vamos a trabajar en que te imagines que la pelota es un toro enorme con sus cuernos, ¿vale? Que tienes aquí los cuernos y te tienes que quedar un poquito más lejos, ¿vale? Para que no te pinche. Entonces te quedas un poquito lejos y ahí tratas de golpear la pelota. Entonces generando siempre distancia suficiente para que la bola te salga rasa. Y luego ya hablaremos del cuerpo. ¿Vale? Ok. Vale. Epa, vamos a quedarnos todavía un poquito más lejos de la bola. Vale. ¿Ahí qué te ha faltado? Pues fíjate que has armado bien, pero terminas muy pronto hacia abajo porque ya estás tocando la bola más arriba. Lo que necesito es que la terminación sea como antes, hacia adelante, ¿vale? Vale. Estás un poquito cerca todavía, Marta. Epa. No soy capaz. ¿Ahí qué ha pasado? La estás entrando cortada, pero la estás pasando muy por debajo. Es lo que tú dices, ¿vale? Si así te enteras tú, es como si fueras a jugar cortado, pero un poco menos cortado. ¿Vale? Esta es buena.
¡Epa! Última. No, dale otra más. Dale otra más. Yeah. En esos últimos golpes, ¿cuáles son tus sensaciones? Y así, no sé, no. Vale, no pasa nada. Sí, estabas tocándola muy por debajo, en algunos casos, las distancias tampoco. ¿Sabes cuál es el tema? Cuando hemos empezado con la primera corrección solo tenías que pensar en una cosa, que era tocar la bola por arriba. 3 minutos más tarde ya estamos en la segunda corrección, que es la distancia de la pelota, cómo entrar a la bola, y ahora te voy a meter una más que es la parte de la transferencia de peso. Son un montón de cosas en tu cabeza que te van. Entonces esto necesita mucho trabajo, ¿vale? Lo estamos haciendo así rápido para que le sirva a la gente que lo está mirando, pero eso habría que repetirlo muchas veces. Paso número 3, bloque 3, transferencia del cuerpo. Lo que os decía en el bloque anterior, esto no sale así porque te lo cuenten, ¿vale? O sea, por mucho que veas el vídeo, si no lo practicas no te va a salir. Vamos a ver qué tal nos sale, ¿vale? Por lo menos que se entienda el concepto. Si lo que queremos es que tu bola vaya rasa y vaya cortada, tenemos que conseguir que toda tu transferencia del cuerpo vaya hacia adelante. En el momento en que tú hagas este gesto y estés hacia arriba, se te va a levantar un poquito. Entonces, vamos a hacer el mismo ejercicio y lo que vamos a estar trabajando ya es en unirlo todo. Que la mano, en lugar de pasar tanto por debajo, la toque más por detrás, ¿vale? Que alargues la terminación adelante y guardes la distancia y que te vayas un poquito con la pelota hacia adelante. Yo te doy mucho tiempo, te saco esta y luego te tiro esta y te doy mucho tiempo para volver por si sales con la bola para ahí. ¿Preparada? Venga. Vale. Esa es buena, Marta. Otra. Vale, pausa. ¿Cómo de contenta estás con la altura? Bien. ¿Bien? Sí. Seríamos capaces ahora, lo vamos a repetir, y vamos a intentar ajustarla todavía un poquito más. A ver qué pasa. Está bien, ¿eh? Está pasando más o menos a esta altura, que está bastante bien. Ahora, quiero que modules, y algunas irán más cortadas, y otras irán incluso un poquito menos cortadas, más plano. Y eso significará que la estás pegando más por detrás y no tanto por debajo. Y así vamos variando la altura. Vamos. Muy buena esa me ha gustado. Ahí. Vale. Bueno. Venga. Vamos a tratar ahí de alargar un poquito más la mano hacia adelante, ¿vale, Marta? Vale. Te doy 4 más, todas de derecha, sin la de revés. ¿Preparada? Vale. Esa me gustó. Hacia adelante la mano. Ahí. Marta, feedback final. ¿Qué has sacado en claro? ¿O por dónde crees que tienes que seguir trabajando? La derecha plana. Vale. Pues la suelo hacer muy corta y se me va a veces al cristal. Bueno, no pasa nada, vamos a seguir trabajando. Os dejo una cosa como para que penséis. En el caso de Marta va mejor con el rebote que sin el rebote. Y es que en ocasiones, nos pasa a todos, nos ponemos mucho la idea de, oye, hay que trabajar las bolas difíciles con pared, y la bola de derecha sin pared la usamos mucho porque aquella jugadora, a la de revés, cuando jugáis en australiana, muchas veces te va a sacar a ti y te cae a la derecha. La devolución de saque, la bola corta, hay muchos momentos en los que hay derecha sin pared y nos centramos mucho en los rebotes y le damos poca bola a esto. Así que yo ahora lo primero que os pediré es seguidme a Marta, por favor, que dejamos aquí su Instagram, ¿vale? Hay que apoyarla, que es el futuro, que son los que nos van a dar el reemplazo en el mundo del pádel. Nos vamos a quedar entrenando un poquito más. Suscribiros al canal, dejadme en comentarios si os pasa esto y cómo lo habéis solucionado vosotros. Ya sabéis que hay muchas maneras de entrenar o de solucionar los problemas. Esta ha sido una, espero que os sirva.
Y lo de siempre, suscribiros al canal y si queréis más vídeos de técnicas los dejo por aquí, ¿vale? Si queréis más vídeos de tácticas los dejo por aquí y aquí para que te suscribas al canal. Nos vemos en el próximo. Chao, chao. Adiós.